Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy continuaremos con la tercera y parte final del cómic especial número 1 de la Era de la República. En una breve aventura que envuelve a Zag Ventress hacia con un importante guiño con Ahsoka Tano justo hacia el final de la Guerra de los Clones. Y recuerda que si te perdiste alguno de nuestros números anteriores de esta serie, como esa historia de Jar Jar Binks salvando al Capitán Rex con un sable de luz o la de Mace Windu construyendo su sable de luz, estas dos historias estarán en la lista de reproducción sobre los cómics de la Era de la República, donde abordamos todas estas aventuras de forma consecutiva desde que iniciaron. Es así que nuestra aventura de hoy con Ventress nos llevaría a los tiempos casi finales de la Guerra de los Clones, cuando la ex acólita Sid había sido traicionada por su maestro, el Conde Dooku, y ahora tenía que refugiarse en los niveles bajos de Coruscant al ser una criminal que era buscada tanto por la República como por los separatistas. Por eso Zag había asumido una identidad como una cazarrecompensas para ganar algo de dinero fácil. Y repentinamente veríamos que uno de sus clientes, un alienígena de Varonian, le reclamaría diciendo que la recompensa especificaba que la víctima debería de estar viva. Esto al ver el cuerpo que parecía muerto sobre su mesa de un alienígena Caleran. A lo cual a Zag Ventress, escondiendo su rostro, le diría que todavía estaba respirando, por el momento, claro. Así que ahora era el tiempo que le diera su recompensa. Es entonces que el cliente de Varonian empezaría a hablarle a Ventress con un tono amenazante, diciéndole que si acaso la presa moría antes de ser cuestionado, bueno. Pero antes de que pudiera acabar su frase, Zag, quien se había retirado su máscara, se vería imponente enseñándole su mango del sable de luz y le replicaría acerca de por qué eso era su problema, ya que después de todo había cumplido con el trabajo. Claro, el cliente inmediatamente después se asustaría e iría por sus créditos. Pero mientras Ventress esperaba por su recompensa junto a la víctima, notaría algo en las pantallas holográficas. Y entonces, cuando su cliente regresaría con sus créditos, Ventress apuntaría hacia el anuncio holográfico preguntándole si acaso alguien más estaba ya detrás de esa nueva recompensa. El de Varonian, entregándole sus créditos, replicaría que apenas esa víctima le había llegado. Dudaba pues que alguno de los habituales cazadores fueran lo suficientemente loco para ir por esa víctima. Y al escuchar aquello, Ventress estaría sumamente complacida, y así al ver el letrero finalmente diría: Ahsoka Tano es mía. Y ahí nos daríamos cuenta que esto iría muy a la par con la serie de Clone Wars, ya que la República era quien había puesto una jugosa recompensa por Ahsoka Tano tras la explosión en el Templo Jedi, de la cual había sido acusada la Togruta, quien ahora mismo era una fugitiva igual que Ventress. Es así que mientras caminaba por los niveles bajos de Coruscant, escucharíamos los pensamientos de Zag mientras recordaba sus encuentros pasados con Ahsoka. ¿En qué problema se habrá metido la pequeña Jedi? Deberá ser algo muy especial si están poniendo recompensas en contra de ella, y si Skywalker dejó que su pequeña estudiante se convierta en el blanco, traer a alguien que se apartó de la manada podría ser mucho para arreglar las cosas a los ojos de la República. Es así pues que Ventress vería esta posibilidad de reencontrarse con Tano como una oportunidad hacia ella, quizás pues para que la República ya no estuviera detrás de ella y no tuviera que ocultarse más. Lo cual, claro, serviría para entender por qué en Clone Wars, cuando terminaron por encontrarse, Ventress estaría tan motivada por su presa e incluso accedería a ayudarla. Aunque detrás de toda esa situación no estaría su único beneficio, ya que esta historia nos demostraría que la Sith Ventress había cambiado desde la traición de su maestro y al tener que haber pasado por muchas tragedias en diferentes momentos de su vida. Ella pues ahora, igual que muchas otras veces, estaba sin un hogar. Así que tras recordar a la Padawan Tano, la cazarrecompensa chocaría con un rodiano y le diría que guardara esas manos si quería conservarlas, mostrando también parte de esa furia que guardaba. Pero al continuar con su camino, la Dathomiriana de repente escucharía un grito femenino por un pasillo de los niveles bajos de la capital. Y entonces Zag súbitamente correría siguiendo su instinto, iniciando su cacería contra Tano. Y de nuevo ahí escucharíamos sus pensamientos. Sonó como si tuviera la misma edad. El reporte decía que Tano fue vista no muy lejos de aquí.
podría no ser nada o podría ser nuestra chica. ¿Es eso? Es así que al escuchar una voz que pedía que los dejara, que Ventres se sorprendería por lo que vería. ¿Acaso una pequeña disputa entre los locales? Por lo que nos daríamos cuenta que propiamente no era Sokka, sino un gigantesco asaltante Weequay, quien estaba atacando con su vibrohoja a un adolescente y su hermana, mientras la joven apenas si podría defenderse. Entonces la joven más grande le diría al Weequay que lo que tenían era suyo, y al verlo, Zack se diría a sí misma: no es asunto mío. Pero el Weequay se pondría mucho más brutal al arrebatarle las cosas a las dos muchachas y ellas estarían despavoridas. Pero a Zack, claro, no podría dejar de mirar porque aquello le haría mucha rima con todo su trágico pasado. Y entonces al verlo recordaría diciendo: que no sea mi asunto no quiere decir que no recuerde cómo era aquello, estar sola y asustada. Esto pues sería un primer eco de su propio pasado, cuando ella había perdido a su propio maestro Kinarek muy joven, lo cual había puesto cerca de las emociones negativas y de Dooku. Pero aquí de nuevo recordaría cuando el Sith la desechó viendo a la madre Talzin recibiéndola y siendo ahí una más de las hermanas de la noche de Dathomir. Recuerdo lo que era tener hermanas y luego perderlas. Y claro, tras pensar en ello, recordaría cuando fue una de ellas y de nuevo lo perdió todo cuando el propio General Grievous y sus droides acabaron con todo en su planeta. Esto pues no haría más que reforzar su furia, pero también sus deseos de justicia. Y a Zack sostendría con todas sus fuerzas las empuñaduras de sus dos sables curvados. Es así que Ventres, en medio de ese oscuro pasillo, encendería sus dos sables de luz y sus bellas hojas carmesí resplanderían sumamente amenazantes, advirtiéndole ahí al Weequay que dejara a las dos muchachas en paz. Pero el gigantesco asaltante no se asustaría fácilmente a pesar de los dos sables de luz y le diría a la pequeña dathomiriana apuntando su vibrohoja que alejara su nariz de ahí si quería que siguiera pegada a su rostro. Esto claro, solo encendería más ese sentimiento que había iniciado todo para Zack. Pero también en esto guardaría un cierto sentido de honor y justicia. Así que la ex Sith levantaría su espada y diciéndole que podría intentarlo, correría contra el Weequay, quien se burlaría de ella replicando que seguro no tenía ni idea cómo se usaban esas cosas de plasma que portaba, seguro se arrepentiría. Pero antes de que siquiera pudiera terminar su frase, el Weequay sería apuñalado en la pierna justo por la niña que había intentado robar. Y ante el grito de dolor, esto le daría la oportunidad perfecta a Zack Ventress para hacer un corte limpio justo al instante que el Weequay intentaría vengarse de la muchacha. Por lo que al recibir el intenso calor en su brazo y luego dejar de sentirlo, el gigantesco criminal solo gemiría con un intenso dolor. El corte había sido limpio y el brazo aún aferrado a la vibrohoja caería súbitamente al suelo. Todos en esa escena quedarían sumamente sorprendidos y el Weequay vería cómo Ventress estaba a punto de darle una segunda estocada con sus espadas gemelas, cuando repentinamente la cazarrecompensas, con toda la furia en su rostro, simplemente le diría: ¡corre! Esto pues era justo para el Weequay, quien sin pensarlo dos veces y ya sin un brazo, correría despavorido por uno de los pasillos de los peligrosos niveles bajos de Coruscant. Es así que a Zack Ventress, al verlo retirarse, apagaría sus dos espadas, pero tendría un fuerte sentimiento de justicia dentro de ella que la acercarían a sus emociones más luminosas. Y al quedarse sola con las dos jóvenes que había salvado, les daría la vibrohoja del Weequay y les diría que la próxima vez que estuvieran en peligro la usaran. Ellas, claro, estarían sumamente agradecidas por el favor recibido. Así que la más chica de las dos le preguntaría a Ventress si acaso tenía hambre, revelándonos que solo lo que había intentado robar el ladrón era un saco de comida, mostrándonos también lo precario de los niveles de Coruscant. Pero al ver el gesto, a Zack la vería con unos dulces ojos y le diría que se lo quedara, las frutas eran todas suyas. Por lo que las dos muchachas se quedarían solas y finalmente Ventress, poniéndose su máscara de nuevo para retomar su cacería contra Sokka, finalmente diría: manténganse una a la otra a salvo todo el tiempo que puedan.
Es así, con esta rima hacia el propio pasado de Asajj Ventress, que la Dathomiriana nos demostraría que había dejado sus ataduras del lado oscuro atrás. Algo que también explica por qué en Clone Wars, justo un momento después de este evento, ella se sentiría mucho más identificada con Ahsoka Tano y de cierta manera terminaría ayudándole por encima de la recompensa que había en su cabeza. Vaya, Ventress, al tener una trágica historia de continuas pérdidas en diferentes momentos de su vida, sentiría después, gracias a esto, empatía con Tano. Las dos tendrían mucho más en común de lo que se imaginaban. Y claro, todo esto demostraría que no tenía el corazón podrido como muchos de nosotros podríamos creer, sino que Asajj Ventress, tras dejar a los Sith, en parte sí se redimió y quizás sí podría actuar con cierta justicia. Esto, claro, sería un bello eco que la pondría en perfecta sintonía con todo lo que sucede en Ventress en esa novela de Discípulo Oscuro, donde terminaría acercándose románticamente en el canon con el Jedi Quinlan Vos. Y a final de cuentas, esta historia nos serviría para demostrar que esta Ventress sí quería hacer lo correcto. Después de todo, ella por muchos años fue entrenada como una Jedi por su primer maestro, Kain Arek. Así que esto simplemente sería un primer paso para de nuevo acercarse al camino luminoso, y unos meses después, antes de finalizar la Guerra de los Clones, que ella se atreviera a dar su vida con tal de salvar a su amado Quinlan Vos. Por eso es tan interesante esta historia, por los múltiples ecos luminosos que muestra a Asajj Ventress al caminar por los niveles de Coruscant, justamente haciendo lo correcto. Pero si también te interesa conocer las dos historias pasadas a este cómic especial de la Era de la República, cuando sorpresivamente Jar Jar Binks casi fue todo un Jedi tomando un sable de luz para salvar al Capitán Rex, o en otra más, cuando Mace Windu nos demostró cómo logró construir su sable de luz amatista, ese par de historias se las dejaré aquí en las pantallas finales, al igual que otras aventuras sobre esta serie de cómics que seguramente serán de su interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.